Bueno, con este video vamos a tratar de responder 3 preguntas fundamentales para entender lo que es el crecimiento, desarrollo y maduración de una persona. Para eso nos vamos a basar en una situación problemática que nos va a servir como eje y que vamos a resolverla al final de la clase, así que no se la pierdan. María acaba de parir en la maternidad. Entre lágrimas de emoción, con su bebé en el pecho, tocándose piel a piel, le pregunta al médico si su hija es sanita y si se encuentra bien. ¿Cuáles serían las 3 preguntas? La primera es, ¿qué entendemos por un recién nacido? ¿Qué parámetros debemos estudiar para llegar a ese recién nacido sano, saludable? ¿Y qué es lo esperado que debemos encontrar? Bueno, vamos de a poco. Consideramos a un recién nacido como a todo niño o niña desde el momento del nacimiento hasta los primeros 30 días de vida. En esta definición estaría incluido el concepto de neonato. Algunos autores definen este periodo desde el momento del nacimiento hasta los 28 días. Nosotros vamos a definir al recién nacido hasta los 30 días de vida post-nacimiento. Sin embargo, para lograr entender cómo este recién nacido llegó a este punto de crecimiento y desarrollo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, aproximadamente unas 40 semanas. Desde la concepción, donde una gameta masculina se une a una gameta femenina, surge una célula totipotencial llamada cigoto, que sucesivamente va a crecer y desarrollarse. Frenemos un poquito acá y estudiemos algunos conceptos. ¿Qué entendemos por crecimiento? Crecimiento es un proceso biológico que logra un incremento de la masa celular y extracelular. Este incremento en la masa celular se da tanto por hipertrofia como por hiperplasia. Hipertrofia es el crecimiento determinado por el aumento del tamaño de la célula y, como podemos deducir, se produce también un aumento de todos los componentes de la célula, como son las organelas, el núcleo, las estructuras de sostén dentro de ella y también, como hicimos referencia anteriormente, el aumento de los elementos extracelulares. La hiperplasia, en cambio, es el crecimiento a expensa del aumento en el número de células. Tengamos siempre presente que el crecimiento es un proceso dinámico, continuo y cuantificable. Hasta la edad adulta vamos a tenerlo en cuenta. Vale decir entonces que podemos medir este crecimiento y de esta manera evaluar al niño o niña que vamos a ver más adelante en este video. Por otro lado, ¿qué entendemos por desarrollo? El desarrollo es un proceso de diferenciación de las células, con cambios morfológicos y funcionales. Fíjense que acá hablamos de un proceso más bien cualitativo que cuantitativo. Por dar un ejemplo, una célula puede diferenciarse para cumplir una cierta función, como puede ser mielinizar un axón o formar parte de la barrera hematoencefálica. Y finalmente tendremos que hablar de maduración. ¿Qué es la maduración funcional? Es la confluencia del crecimiento y del desarrollo. De esta forma, los cambios de tamaño de esta masa celular y extracelular, junto con el desarrollo de funciones, permite la formación de tejidos, órganos, aparatos o sistemas. Y por seguir con el mismo ejemplo, el crecimiento por hiperplasia e hipertrofia de neuronas y de la neuroglia forman el tejido nervioso, que da lugar, a través de diferentes procesos, a órganos como el cerebro, que forma parte de un sistema de órganos que es el sistema nervioso. Algo importante a destacar es el proceso de crecimiento, desarrollo y maduración se da en sentido cefalocaudal, de próximo a distal y de manera simétrica. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, las estructuras del sistema nervioso más cercanas a la cabeza se van a mielinizar antes y las distales más tardíamente. Por eso, el reflejo de presión palmar desaparece mucho antes que el reflejo arcaico de presión plantar. Volviendo al caso de María, y siguiendo esta lógica, el cigoto o célula huevo pasa por un estadio preembrionario en las primeras 3 semanas de embarazo, luego por un estadio embrionario que incluye desde la 3ª semana hasta la 8ª y luego el periodo fetal que sería desde la 8ª semana hasta el momento del parto. Podemos diferenciar las semanas de gestación o embarazo y las semanas de desarrollo embriofetal. Recuerden que las semanas de embarazo se cuentan desde la fecha de última menstruación y que el proceso de concepción se sucede aproximadamente 14 días después de iniciado el nuevo periodo menstrual.
Por lo tanto, si hablamos de semanas de gestación y queremos calcular las semanas de desarrollo embriofetal, le tenemos que restar 2 semanas. Por ejemplo, María, en el momento del parto, tenía calculado por embarazo 2 semanas de gestación. La pregunta sería, ¿cuántas semanas de desarrollo embriofetal tendrá esa recién nacida? Si tomamos en cuenta que por fecha de última menstruación fueron 41,2 semanas de gestación, restándole 2 semanas, podríamos inferir que esa niña, esa recién nacida, tendrá 39 semanas, 2 días. Para continuar, un recién nacido saludable es el producto final de un embarazo saludable. Los actores en salud acompañamos el proceso de embarazo a través de lo que conocemos como el control prenatal. Ojo, la palabra control hace referencia a investigar, a fiscalizar o a ejercer un poder sobre aquella persona que es controlada. Y contamos con una herramienta muy útil que es el carné perinatal. Esto es un instrumento que permite integrar las acciones que el equipo de salud realiza durante el embarazo, el parto y el puerperio. Como pueden ver, en el carné perinatal hay casilleros amarillos. Presten atención en esos casilleros amarillos porque representan una alerta. De esta manera se permite una forma rápida y eficiente de destacar cierta información del proceso de acompañamiento del embarazo. Es lógico deducir que son tantos los cambios biológicos y psicosociales que transita la persona gestante, la persona por nacer y la familia que es imprescindible acompañar y cerciorarnos que todo marche correctamente e intervenir oportunamente si es necesario. De hecho, tan importante es el desarrollo de una persona en sus primeros momentos que hace un par de años surgió el concepto de los 1000 días. ¿Qué consideramos con el concepto de 1000 días? Si sumamos aproximadamente la cantidad de días de un embarazo normal, más los 2 primeros años de vida de un lactante, tenemos los primeros 1000 días de crecimiento y desarrollo de una persona. Estos son fundamentales porque acá se van a suceder los cambios más importantes, tanto cuantitativa como cualitativamente, de esta persona. Quiero decir, son los 1000 días donde más van a crecer proporcionalmente hablando y más funciones va a desarrollar sus sistemas. Tal es así que el desarrollo neurológico, así como su neuroplasticidad, es máxima en este periodo de la vida. Y volviendo a nuestro caso, que acaba de tener a su niña, hay que responderle si se encuentra sanita. Entonces debemos iniciar lo que es la evaluación de un recién nacido. Para considerar un recién nacido a término, vamos a tomar el periodo de tiempo entre 37 semanas de gestación y 41 semanas 6 de edad gestacional. Menos de 37 semanas, es decir, menos de ese intervalo, se consideraría pretérmino y más de 42 semanas o más, se consideraría un recién nacido post-término. En el caso que planteamos, la hija de María debería estar con 39 semanas.2 días, por lo tanto se consideraría una recién nacida a término. Otro parámetro a tener en cuenta para decir si es una niña saludable es el peso. El peso de los recién nacidos oscila aproximadamente entre 2,5 kg y 3,750 kg. Es decir, 2.500 gramos o 3.750 gramos. Ese peso, esa variación de peso, la debemos relacionar siempre con la edad gestacional del niño o niña. ¿Por qué? Porque es esperable que encontremos un niño de 37 semanas de gestación aproximadamente con un peso cercano a los 2.500 gramos, es decir, cerca del límite inferior de ese peso esperable, y un recién nacido con 41 semanas, cerca de 42 semanas de gestación, con un peso cercano a los 3,750 kg o 3.750 gramos. Es decir, el peso siempre se tiene que adecuar a la edad gestacional para decir que es un recién nacido a término con ese peso adecuado. Si encontráramos un peso mayor, 3,750 kg aproximadamente, en forma aislada podríamos hablar que es un peso normal, pero si es para un recién nacido con 37 semanas de gestación, sería un alto peso. Y para ir terminando, conocer el proceso de nacimiento.
El proceso de nacimiento es un proceso de estrés, es una situación estresante tanto para la familia, para la mamá embarazada, pero también para ese bebé. El pasaje de la vía extrauterina requiere una modificación de funciones orgánicas para poder adaptarse. Esa forma de adaptación al medio extrauterino nos va a dar cuenta de la vitalidad de ese recién nacido. Y eso lo vamos a evaluar con el test de Apgar. Es decir, un niño sano, un niño que se está adaptando a la vida extrauterina, va a tener una puntuación por el test de Apgar como vigoroso. Con esto podemos decirle a María que su recién nacida es sanita y se está adaptando bien al medio extrauterino. Bueno, este video fue el puntapié inicial para empezar a desarrollar nuevos conceptos de crecimiento y desarrollo y lograr esa motivación para el estudio de los mismos. Les dejo un saludo y espero que les sirva